¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con la clase en esta semana número 22. Tema 19. Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia y comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad es: evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es: construye una explicación acerca de las implicancias de los hábitos de consumo en el ambiente, ¿verdad? Nuestros hábitos de consumo dañarán el ambiente o no lo hacen. A ver, empezamos, estudiantes. Antes de empezar, como vamos a hablar ya de varios tipos de necesidades, debemos definir qué es una necesidad. A ver, todos hemos sentido algún tipo de necesidad, ¿verdad? Siempre lo hemos sentido. Entonces, simplemente una necesidad es la carencia y el deseo, ¿verdad? De repente tú sientas una necesidad de algún alimento, es porque no lo tienes en estos momentos. Estás deseando ese alimento que no lo tienes en tus manos, entonces eso viene a ser una necesidad. Hemos tenido necesidad de beber algún tipo de bebida, de comer algún tipo de alimento. Entonces, a ver, vamos a ver otra definición de necesidad. La necesidad es una sensación de carencia de algo, bueno, en un estado fisiológico o psicológico. Y obviamente eso es común en los seres humanos. Entonces, necesidad es simplemente desear algo y no tenerlo, ¿verdad? Y muchos de nosotros debemos cubrir esas necesidades. Vamos a hablar de varios tipos de necesidades. Necesidades fisiológicas, también conocido como biológicas o básicas, de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y por último la autorrealización, el pico de todas las necesidades. Entonces, vayamos con la primera pregunta. ¿Qué son las necesidades básicas o fisiológicas? Recuerden que también son llamadas biológicas. A ver, para empezar, son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis. Cuando nos referimos de homeostasis, simplemente es el funcionamiento de nuestros órganos. O sea, estas necesidades hacen que nuestros órganos funcionen mejor o bien. Entonces, ¿cuáles son estas necesidades? La necesidad de respirar. Es una necesidad básica, indispensable para vivir, para nuestros órganos. Sin respirar, nuestros órganos no llegarían al oxígeno que necesitamos y moriríamos. La necesidad de alimentarse, la necesidad de dormir, la necesidad de mantener una temperatura corporal adecuada para poder vivir, tener un ambiente cálido y vestimenta. Entonces, cuando hablamos de necesidades básicas, son las necesidades que toda persona sí o sí debe satisfacer, ¿verdad? Todos, sin excepción. Tú no puedes vivir sin la necesidad de respirar, de alimentarte, de dormir. Son necesidades básicas e indispensables para todo ser vivo. Recuerden que es necesario para la vida y la salud, obviamente. Si no cumples con este tipo o con algunas de estas necesidades, obviamente tu salud va a entrar en declive, hasta puedes perder la vida. Entonces, debemos dormir, ¿cuánto? Nuestras 8 horas, debemos alimentarnos bien con alimentos variados y debemos vestirnos y vivir en un lugar cálido. Entonces, esas son las necesidades básicas, las indispensables, sí o sí debemos cumplirlas. Entonces, una vez que ya hemos cumplido la primera necesidad, que son las básicas, vamos a ver qué son las necesidades de seguridad y protección. A ver, ¿cuándo surgen estas necesidades?
Surgen cuando las necesidades fisiológicas, o sea, las básicas que hemos visto anteriormente, están satisfechas. Se refieren, estas necesidades se refieren a estar o a sentirse seguros y protegidos, ¿verdad? Entonces, ejemplos de estas necesidades, muy bien, entonces yo quiero una buena casa. Entonces yo quiero un buen auto, o yo, o yo deseo un buen empleo donde me paguen un buen dinero. Estos vienen a ser las necesidades de seguridad y protección. Obviamente estas necesidades no van a estar por encima de las necesidades básicas, ¿verdad? En las necesidades básicas está el alimentarse, está el respirar, está el dormir. Tú no vas a preferir, obviamente, un auto o una buena casa antes de comer bien, de dormir bien. Es por eso que estas necesidades no son tan indispensables como las básicas. Recuerden que las básicas son totalmente indispensables. Una vez cubiertas esas necesidades fisiológicas, recién la persona puede tener estas necesidades de seguridad y protección, aunque algunos no lo hagan, ¿verdad? Algunas personas prefieren tener un auto, una buena casa, que alimentarse bien. Entonces, seguimos. La tercera necesidad son las necesidades sociales. Muy bien, ya cumplimos con las primeras necesidades, las básicas. Quizás ya cumplimos con las otras necesidades de tener al menos un trabajo adecuado, al menos una casa donde poder vivir. Y vienen las necesidades sociales, también conocidas como necesidades de afiliación, es decir, integrarse a un grupo de personas, tener amistades para poder desarrollarte socialmente, tener una pareja para en un futuro formar una familia, tener colegas en tu trabajo, seguir relacionándote tanto en la calle con los amigos, colegas en el trabajo, ¿verdad? Y obviamente con la familia. Estos son otros tipos de necesidades, aunque no todos lo cumplen, ¿verdad? Hay personas que no tienen esta necesidad de socializarse, ¿verdad? Hay personas que no quieren tener muchos amigos, que simplemente van al trabajo y no socializan. Las hay, las hay. Quizás no tengan esta necesidad por algún motivo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que son importantes porque te ayuda a desarrollarte. Seguimos con otras necesidades. ¿Qué son las necesidades de estima? Muy bien. Esta es una necesidad muy importante, recuerden. Para empezar va a haber dos tipos, ¿ya? Dos tipos de estima. Vamos a ver, la estima alta y la estima baja. Vamos por la estima alta, como su nombre mismo lo dice, alta, que para mí es lo más importante. La estima alta es más importante que la baja, para mí. Es mi opinión. Ya ustedes tendrán su propia opinión. ¿Cuál de estas dos estimas es más importante para ustedes? A ver, la estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, quererse a uno mismo, ¿verdad? ¿Quién no va a querer o quién no se va a querer a sí mismo? A esto se refiere a estima alta. Entonces, ¿cómo te quieres a ti? Teniendo mucha confianza, ser competitivo, lograr maestrías, tener varios logros, tener independencia y libertad, ¿verdad? Ser independiente. Entonces, eso es la estima alta, tener logros. Logros no para que te aplaudan, no para que te reconozcan, logros porque tú, para ti, para que te sientas importante. Entonces, ¿qué viene a ser la estima baja? Concierne al respeto de las demás personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy bien, yo voy a hacer cosas para que las otras personas me quieran. Yo voy a hacer cosas para que las otras personas me aprecien, para que las otras personas me reconozcan. Entonces, yo voy a hacer para tener un buen estatus. Entonces, ¿ustedes creen que esto es más importante que la estima alta? Entonces, en la estima baja se refiere a tener fama, gloria, que las personas me reconozcan por la fama y la gloria que tengo, ¿verdad? Tener un buen estatus estará bien, o sea, debemos priorizar, creo yo,
tener una autoestima alta, querernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y y de lado, o como segundo lado, podemos dejar a la fama, a la gloria. Eso que vengan por sí solas, no debemos buscarlas. Y por último tenemos la autorrealización. Quizás habrán escuchado esta palabrita, una persona autorrealizada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la autorrealización, eh, recuerden que ya es el último nivel, recuerden que es una pirámide, ya hemos pasado por todas las necesidades y las hemos resueltas o cumplidas, ¿verdad? Entonces, para ser una persona autorrealizada, obviamente ya debemos de haber completado o pasado todos los niveles anteriores. Entonces, recuerden, a ver, autorrealización es satisfacerse a sí mismo al desarrollar al máximo potencial de los propios talentos y capacidades, con el propósito de darle sentido y contenido a tu vida. Entonces, cuando ya eres una persona autorrealizada, estás en la cima. Ya has cumplido con tus metas, has realizado muchos logros y tu vida tiene sentido. Entonces, todos debemos de llegar a la autorrealización. Todos, poco a poco lo vamos a ir logrando. Entonces, cuando llegues ahí, tú ya sentirás que lo has logrado todo. Obviamente sin dañar a nadie, ¿verdad? Entonces, estudiantes, respondemos las preguntas. ¿Cómo afectan al ambiente el tipo de alimentos que consumo? ¿Y qué sucede si lo consumo más de lo necesario o innecesariamente? A ver, ustedes saben que eh, consumir mucho o bastante o innecesariamente es malo, ¿verdad? Siempre debemos consumir lo necesario para satisfacernos. ¿Por qué? A ver, ustedes saben que todos los alimentos, sean vegetales o animales, si lo consumimos en demasía, estamos dañando el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, el paiche está en peligro de extinción. Hay una caza excesiva. Entonces, si hay una caza excesiva de cierta especie, esa especie puede llegar a su extinción y de esa manera estamos dañando la fauna, que es parte del ambiente. ¿Qué pasa si compramos en demasía algún tipo de alimento y no lo consumimos, ¿verdad? Lo dejamos ahí en el rincón que se malogre. Y eso lo hacemos siempre. Ustedes saben que todo producto va a tener que sembrarse, va a tener que tener varios procesos, regarse, abonarse, echarse ciertos herbicidas, etcétera, ¿verdad? Se va a utilizar muchos productos. Y esta tierra o este suelo poco a poco se va a ir, vamos a decir, desgastando o perdiendo la fertilidad, ¿verdad? Entonces, a ver, los seres humanos para la producción de alimentos adoptan muchas actividades, ¿verdad? Cuando vamos a producir algún tipo de alimento, obviamente aquí en este terreno va a haber muchas actividades. Puede ser desbroce del terreno, vamos a matar ciertas plantas que ya habían aquí, labranza, el arar, drenaje, que viene a ser el regar, introducción de nuevas especies vegetales y también animales, ¿verdad? Quizás en este terreno se sembraba una especie nativa y van a traer vegetales nuevos a este terreno. Entonces, todas estas actividades que se van a hacer para sembrar tienen un impacto en el ambiente. A ver, por ejemplo, dice, cuando se aprovecha una porción de bosque para convertirlo en área cultivable. Es decir, ¿verdad? Si queremos cultivar algún tipo de vegetal, obviamente debemos tener un terreno baldío. Y quizás en ese terreno habrá habido un bosque o habrá habido alguna planta nativa. Vamos a tener que matar esas plantas para sembrar las nuevas.
de cierta forma estamos dañando el ambiente. O tal vez construir reservorios de agua, ¿verdad? Quizás cerca de un río, de un lago, estamos construyendo reservorios de agua. Obviamente le vamos a quitar el volumen de ese río, le vamos a quitar el volumen de ese lago. ¿Estamos dañando el ambiente? Sí, estamos dañando el ambiente. Y con el pasar del tiempo, ese daño va a ser más grande. Lo mismo ocurre con la caza y la pesca. Si es excesiva, puede poner en riesgo su existencia y por lo tanto va a disminuir la población y a largo plazo obviamente va a llegar a su extinción. Es por eso, estudiantes, nosotros debemos consumir alimentos, sí o sí, pero responsablemente. Pasamos a la segunda pregunta. A ver, ¿cómo afecta al ambiente el tipo de artefactos que utilizo? ¿Qué sucede si lo consumo más de lo necesario o innecesariamente? Nuevamente, ¿verdad? Recuerden que si el consumo es en demasía, innecesariamente es malo. Debemos ahorrar en todo aspecto, tanto en alimentos como en el uso de artefactos. Por ejemplo, para empezar, un ejemplo sencillo. Antes nosotros utilizamos los focos comunes, ¿verdad? Luego pasaron a los focos ahorradores, ahora hay unos focos llamados LED. Los focos han ido evolucionando. ¿De qué forma? Consumen menos energía, pero la iluminación es la misma o hasta más. Es decir, debemos cambiarnos de foco a focos LED porque gastan menos energía. Ustedes saben que para producir energía es todo un proceso. Y en ese proceso se va a gastar muchas cosas. Se puede gastar algún tipo de combustible fósil, se va a gastar construcción de maquinarias, etcétera, ¿verdad? Es un proceso bastante extenso. Como ejemplo nos ponen en el texto el uso de los celulares, ¿verdad? Para construir estos celulares obviamente se gastan muchos materiales e incluso agua. Entonces, vamos a poner como ejemplo esto, a ver. Un solo smartphone requiere de 12 litros de agua limpia para la construcción, todo el proceso de construcción. Una persona que cambie cada 2 años de móvil habrá gastado más de 1 tonelada de recursos. A ello hay que sumar el consumo de energía y el transporte de los materiales, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, para poner como ejemplo celulares, nosotros estamos cambiando de celulares constantemente. Quizás algunos al año, a los 2 años, a los 3 años. Pero todas las personas tienen celulares y todas las personas se van a cambiar. ¿Qué hacen con esos celulares al ya no usarlos? Recuerden que los celulares tienen bastantes materiales contaminantes. Tienen bastantes elementos químicos que van a contaminar a la persona. Pueden tener zinc, beridio, cadmio, boro. Entonces, estamos consumiendo celulares anualmente y estamos desechando celulares anualmente. Recuerda que todo consumo va a dañar al ambiente. Entonces, ustedes van acá a sustentar de qué manera afectan al ambiente el tipo de artefactos que utilizo, ¿verdad? No solo el celular, los focos, están las refrigeradoras que utilizamos excesivamente cuando quizás hay momentos que ustedes puedan apagarlo, con los televisores, ¿verdad? Que están todo el día prendidos así nosotros no estemos presentes, o quizás simplemente lo apagamos pero no lo desconectamos y la lucecita, esa lucecita roja sigue encendida. Se está gastando energía, se está produciendo el dióxido de carbono mínimo, pero se está produciendo. Ahora imagínense con todos los televisores de las casas, cuántas toneladas de dióxido de carbono se producen y que nosotros podemos evitarlo. Entonces van a colocar ahí ejemplos. Y para despedirnos, ustedes van a sustentar o van a responder estas 2 preguntas, que son opiniones. Construyan una explicación sobre la influencia de nuestros hábitos de consumo en el ambiente en que vivimos. Chicos, ¿cuál es su hábito de consumo?
¿Qué es lo que más consumen en casa? Quizás tengan algún negocio, ¿verdad? Alguna pollería, algún restaurante. Entonces, todos esos hábitos de consumo, los que ustedes compran para consumir, ¿de qué manera está dañando el ambiente? ¿Son responsables ustedes? ¿Qué hacen con esos residuos? ¿Los reciclan? Hacia dónde lo desechan? Entonces, ustedes van a explicar ahí cómo sus hábitos de consumo desde ustedes, de su familia, de qué manera están dañando el ambiente o no. Van a sustentar, van a explicar. Por último, explicar con argumentos éticos la necesidad de prácticas ciudadanas responsables en tu hogar para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia. Entonces aquí van a argumentar qué es lo que deben de hacer los ciudadanos responsables para mantener el ambiente, o sea, para realizar un buen uso de los recursos que ustedes tienen. ¿Qué hacen con con los bienes que ustedes compran? Una vez que ya hayan comprado celulares, ¿qué hacen con los celulares? Una vez que van a desechar algún tipo de alimento que han consumido, ¿qué hacen con ese alimento? ¿Qué deberían de hacer los ciudadanos con los residuos sólidos que tienen en casa? Entonces ahí van a argumentar éticamente qué prácticas deben de tener ustedes. Quizás en casa deben tener tachos de colores donde van a ir ordenados y separados los diferentes residuos sólidos. Quizás pueden reusar, reciclar algunos residuos. Entonces, ustedes aquí van a argumentar como ciudadanos responsables qué pueden hacer con sus residuos. Y obviamente, si ustedes son responsables, ustedes van a tener una buena convivencia en la sociedad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si siendo ciudadanos o qué pasaría con los ciudadanos irresponsables? Simplemente todos los residuos que tienen lo arrojan a la calle. ¿Ustedes creen que tengan en su comunidad una buena convivencia? A nadie le gustaría convivir con un vecino que arroja la basura como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí deben argumentar. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.